aquí madrugador, solamente a don Carlos. Cojan sus Biblias, tomen sus Biblias y vamos a abrir Mateo 7, Evangelio de Mateo capítulo 7. Vamos a seguir en nuestra recta final del estudio del Sermón del Monte. Vamos a leer primero del versículo 15 hasta el versículo 23. A pesar de lo serio del contenido de este pasaje, voy a tratar de abarcar una porción tan larga como esta, de 9 versículos. Mateo 7, versículos 15 al 23. Y esto debido a que su contenido está amarrado pues como un todo y hablan de la misma cosa, pero voy a tratar de exponerla en conjunto y que tengamos el tiempo necesario. Entonces síganme ahí, arrancamos ahí, sus Biblias, ¿están listas? Dice así a partir del versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Hoy estamos delante de una palabra sobria, Señor, dura, severa. Señor, dale a este predicador la gracia, la verdad y el denuedo para predicar exactamente de la forma como tú esperas, que textos como estos necesitan ser expuestos. Recuérdame siempre, Señor, que tú eres el que necesita ser complacido. Guárdanos, Señor, de insensibilidad ante tu advertencia. Dios, abre los oídos de los que escuchan, abre el entendimiento, dales discernimiento de espíritu, Dios. Y aquel que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. En esta mañana, por medio de la palabra revelada, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les cuento que cuando yo empecé a profundizar en este texto, yo creo que eso lo hemos leído todos, ¿cierto? Es un texto muy conocido también. Pero yo pensaba, este es de esos textos que en mi carne yo escogería no predicar. Porque son palabras duras, palabras severas de parte del Señor, salidas de los labios de Jesús, ¿sí? Pero también pensaba yo que si tomáramos esta enseñanza seriamente, el caminar del pueblo de Dios sería otro. Y esto lo digo a nivel global, ¿sí? Yo creo que si nosotros pudiéramos entender con claridad la fuerza de esta advertencia, nuestras vidas serían transformadas. Esta es la enseñanza que sigue inmediatamente después de que Cristo ha revelado que Él es la puerta, ¿se acuerdan? Que Él es el camino, ¿sí? La puerta estrecha, el camino angosto, ¿sí? Y después de Él hablar, aclarar que Él es el camino, Él es la puerta estrecha, la palabra que sigue inmediatamente después es guardaos, ¿sí? Entonces nos está diciendo a nosotros, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos, entonces, ¿sí? Cuidaos, dicen algunas versiones. Y por la forma como está dicha esta palabra, esto no es una sugerencia de Jesús. Esta es una orden que Cristo le da a sus seguidores, a sus discípulos, de estar alerta en contra de ¿quién? En contra de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas.
De modo que lo que él tenga que decirnos aquí tiene mucha extrema importancia. Y una de las cosas que él comienza a decir inmediatamente es que el problema con los falsos maestros es que ellos pueden lucir bien en la superficie, pero que en su interior no son más que lobos rapaces. ¿Sí? Él lo dice ahí, ¿no? Versículo 15. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo no sé si Jesús pudo haber usado una palabra más dura que esta para definir el interior de los falsos maestros, cuando les llama lobos rapaces, ¿sí? Son animales que tienen la intención de devorar, comenzando seguramente por las ovejas menos maduras y de menos discernimiento. En este texto, entonces, Jesús nos da unas características de estos falsos maestros. Pero en el resto de la palabra, el resto del consejo de Dios, toda la Biblia nos va a ayudar mucho a ilustrar cómo lucen esos falsos maestros, esos falsos profetas. Entonces, lo primero que dice el texto que es que ellos vienen vestidos de ovejas, ¿sí? Uno pensaría que ellos como que se infiltran como simples miembros de la congregación, porque vienen vestidos de ovejas. Pero no es así de simple, porque dice que son profetas. ¿Sí? Son falsos, pero enseñan, son maestros. De modo que ellos están entre las ovejas, pero ellos no son unas ovejas común y corriente. Y lo que hacen es que vienen hablando el mismo lenguaje de las ovejas, vienen de la misma manera, con las mismas palabras, hablan del mismo Dios, les hablan a las otras ovejas del mismo Padre, del mismo Hijo y del mismo Espíritu Santo. Pero todo el tiempo con una intención detrás, de tratar de desviar las ovejas del camino, estando como a la puerta, ¿cómo es? En el umbral de la puerta estrecha, para que no pasen, ¿sí? La problemática con los falsos maestros o los falsos profetas muchas veces no es lo que dicen, sino lo que no dicen, ¿sí? Es lo que no está presente en sus mensajes lo que hace que sus mensajes no sean particularmente cristianos. Hablan, por ejemplo, como dijo hace poco un famosísimo predicador argentino que tiene una congregación gigante en los Estados Unidos, que la paternidad de Dios es general para el ser humano. Y bueno, hay algo de verdad en eso. Pero no hablan de la paternidad especial del Padre para con los suyos, aquellos a quienes les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa parte no la toca, ¿sí? Hablan muchas veces del Hijo, de cómo amó tanto al mundo que se dio a sí mismo, pero no hablan del Hijo en la cruz. Y uno se da cuenta entonces de que con frecuencia en sus mensajes la cruz brilla por su ausencia. Y lo que hace a un mensaje definitivamente cristiano es su relación con la cruz y con la resurrección de Cristo, el Evangelio, que hablábamos en la clase pasada. Y lo que pasa entonces es que estos hombres se encuentran ahí en el umbral de la puerta estrecha, tratando por todos los medios de impedir que los pecadores entren por ella. Cuando la conciencia de un pecador, y ahí hemos estado todos nosotros, presumo yo, es despertada por la palabra predicada de Dios y se siente estimulado, compelido a romper con su vida de pecado, y ya quiere abrazar a Cristo por la fe y quiere entregar su vida a Cristo, ahí se le aparece el falso profeta. Y entonces le dice como Satanás le dijo a Eva en el huerto: no está así. No moriréis. ¿Se acuerdan? No van a morir. Hombre, estos fanáticos evangélicos, fariseos, dice, tratan a los cristianos. Ellos no saben hablar de otra cosa más que del juicio de Dios, pero se olvidan que Dios es amor. Y un Dios de amor, ¿cómo va a condenar a sus criaturas? Ese es el mensaje de ellos. Entonces, no te preocupes.
No hay razón para preocuparte, no hay por qué ser extremistas. Y hacen sacar lágrimas a la gente con este mensaje de amor. ¿Sí? Y entonces de aquí, ¿quién puede decir que no cree en Dios? Pues dime, quiero que sepas una cosa, si crees en Dios, eres salvo. Eso lo dice la palabra, ¿sí o no? Porque todo lo que se necesita es creer, y eso es verdad. ¿Sí? Solo hay que creer. Esa es la esencia del evangelio, que el pecador es salvo solo por la fe. Lo que el falso profeta no dice es que la verdadera fe produce frutos. Y es hermanita gemela del arrepentimiento que hablábamos en la clase pasada. Esa palabra que les falta usar, que nunca usan. Que donde está una, está la otra con toda seguridad. El que no se ha arrepentido de sus pecados, en verdad no ha creído. Entonces no podemos concebir la fe verdadera sin el arrepentimiento. Entonces por eso es que Cristo está diciendo, ellos vienen como ovejas. De manera que no van a poder juzgarlos por su apariencia. ¿Sí? Porque no va a ser fácil juzgarlos por su apariencia. Porque ellos, ni por su hablar, lucen como ovejas, ¿sí? Ni siquiera por su predicación, porque muchas veces esa predicación suena hasta bíblica y suena bien. Porque tiene que estar camuflados como ovejas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Cristo? Espere por sus frutos. Y por sus frutos los conoceréis. Ese es el mensaje allí. Entonces, Cristo me está diciendo a mí, no juzgues muy rápido, ¿ok? No juzgues muy rápido. No vayas acelerado, espera a ver sus frutos. Antes de juzgar la planta, antes de juzgar el árbol, juzga sus frutos. ¿Sí? ¿Qué frutos da? Si los frutos son malos, el árbol es malo. Si los frutos son buenos, el árbol es bueno. ¿No les ha pasado que uno, por ejemplo, en estos días que no sé dónde fue que fui? No, mi hermano me mostró unos árboles de naranjas de España. Él estuvo por allá en España. Y yo decía, ¿y nadie se mete a coger esa fruta? Me dijo, no, esos son agrios, nadie las come. Entonces la gente sabe cuando el fruto es malo. Por los frutos se conoce el árbol. ¿Sí? Entonces, Mateo 7, 16, 18, ahí vuelvo y lo leímos, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. De manera que a veces para determinar la veracidad de un profeta, de un maestro, yo voy a tener que esperar un tiempo. ¿Sí? Y a veces es un largo tiempo. Pero yo puedo juzgar quién él es por sus frutos más de lo que 1 o 2 mensajes me puedan decir. Entonces vamos a tener cuidado con los mensajes. ¿Sí? Tenemos que hacernos entonces la pregunta, ¿cuáles frutos entonces yo puedo juzgar? ¿Cuáles son esos frutos a los que Cristo se refiere? Porque si no, yo no sabré entonces cómo juzgarlos. Y Cristo me está llamando a juzgar sus frutos y por los frutos determinar la calidad del árbol. Entonces, vamos a hablar un poco de los frutos que yo puedo juzgar. Entonces, en primer lugar, yo puedo juzgar el carácter personal del profeta o del maestro. Ese es un fruto. Y yo voy a ampliar eso un poco más adelante, al final, sobre todo, porque con eso quise cerrar, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un predicador famoso en los Estados Unidos que tumba a la gente con su saco. Usted no sé si lo han visto. Un pastor Saiyajin, ¿sí? Pero el hombre tiene sus dedos llenos de anillos de oro, ¿no? Sale en sus entrevistas con los dedos llenos de anillos de oro. Y él es un prototipo de falso maestro. Un hombre cuyo carácter ha sido moldeado por Dios. Cuando revisas su carácter, lo último que podría llegar a ser es un tipo prepotente, soberbio y con una larga estela de falsedad, como le pasa a este hombre. Donde él afirma una cosa un día y la niega al otro día. Famosísimo teleevangelista, lleno de dinero.
¿sí? Donde él se atreve a decir, por ejemplo, bajo la supuesta unción del Espíritu Santo, que en la Trinidad hay 9 componentes personales, 3 en el Padre, 3 en el Hijo y 3 en el Espíritu Santo. Y cuando lo entrevistan y le dicen que por qué dijo eso, él dice, no, era broma. ¿Sí? Que fue el disparate más grande que se me haya ocurrido. Y la entrevistadora le dice, pero pastor, usted lo dijo bajo la unción del Espíritu, se supone, usted está en un púlpito. Hay una estela de falsedad en este hombre, de soberbia, de prepotencia, ¿sí? Todos nosotros somos orgullosos. No estoy hablando de ese orgullo típico que caracteriza a la raza humana, ¿sí? Estoy hablando de algo que va mucho más allá, ¿sí? Pero entonces podemos juzgar al maestro, al profeta por sus frutos, y uno de esos frutos, yo no digo que sea el único fruto porque vamos a ver varios, uno de esos frutos es su carácter. Y vamos a tocarlo un poco más adelante. Pero nosotros también podemos juzgar como parte de sus frutos su predicación. ¿Dónde está la cruz en medio de sus enseñanzas? Estoy llamando a que todos seamos apercibidos y tengamos el discernimiento para poder entender esto. Porque escuchen lo que Pedro dice acerca de la enseñanza de los falsos maestros en su segunda carta. Vamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ya están identificando más fácil los libros de la Biblia, eso me encanta, muy bien. Miren lo que dice Pedro sobre estos falsos profetas en su segunda carta 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Alguien que me lo lea en otra versión. Llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Ahí, perfecto. ¿Sí? Pero Dios los condenó desde hace mucho. Hasta ahí, ya. Lo van a explotar con palabras falsas, es lo que está diciendo Pedro, ¿cierto? Sus predicaciones tenderán a ¿qué? Alimentar su avaricia. De ahí que uno podría preguntarse si eso que Cristo dice de que están vestidos de ovejas no significa entonces que sus estilos de vida están costeados por los bolsillos de las ovejas. Comparen eso con estas palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses. Váyase a la carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 5. Correcto. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Sí ven? Dios es testigo. O sea, nunca vinimos a predicar un texto a ustedes, el evangelio, un mensaje para que a la larga sirviera para lucrar nuestro estilo de vida. Dice el apóstol Pablo y dice, Dios es testigo. Y miren que sigue en el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo era un verdadero apóstol, ¿sí? Con autoridad apostólica, y rehusó todo el tiempo hacer uso de esos privilegios, esas prerrogativas que él pudiera tener como apóstol. Precisamente para que el evangelio no fuera manchado, dice Pablo, para que el evangelio no sea marchetado. Entonces, tú puedes analizar esa enseñanza y la predicación en un falso profeta y descubrir que la cruz brilla por su ausencia, ¿sí? Y muy raras veces se habla, por ejemplo, de vivir una vida de santidad. ¿Cómo se va a hablar de una vida de santidad cuando en la iglesia más grande de los Estados Unidos,
El pastor que predica y que escribe libros como Tu Mejor Vida Ahora, dice que él no le habla a la congregación de pecado porque ya su congregación viene bastante cargada después de una semana de trabajo. ¿Qué tal? Pastor, y entonces, ¿de qué se va a arrepentir su congregación o quienes visitan su congregación si no les habla del pecado? ¿Los va a dejar en su pecado? Pues como un lobo vestido de oveja, al dejarlos en su pecado, los va a llevar al infierno con su predicación. El fundador y antiguo pastor de la Catedral de Cristal en California, que ya murió, él tuvo la osadía de decir que el pecado no es la violación de la santidad de Dios, sino aquello que le roba la autoestima al hombre. El fundador y antiguo pastor de la Catedral de Cristal en California. El pecado no es violación de la santidad de Dios, sino aquello que le roba la autoestima al hombre. Entonces, si el pecado es aquello que le roba la autoestima al hombre, pues yo no tengo que mencionar la cruz. Porque la cruz es la razón. La cruz es la evidencia de que Dios tuvo que crucificar a su Hijo precisamente por el pecado y por la maldad del hombre. Entonces, ¿para qué la cruz? Si el pecado tiene que ver es con la autoestima. Pastor, son también aquellos mensajes en iglesias donde permiten cosas como por ejemplo lo del Halloween o celebran este tipo de cosas diciendo que, pues, que Dios es amor y que Dios nos ama a todos. Exacto. Entonces, desde las mismas iglesias dicen, no, pues preferimos que vengan aquí, les celebramos aquí, a que vayan a la calle, pero igual permiten... Consienten al pecador, consienten al incrédulo. Y el incrédulo está convencido que ya cree, porque la pasó rico en la iglesia, porque lo trataron bien, porque le dieron amor. Pero no resiste el mensaje de arrepentimiento, no resiste el mensaje de la cruz. Y entonces estos pastores lo evitan porque quieren agradar a los hombres, lo que dice Pablo aquí. Yo no quiero agradar a los hombres. ¿Sí? Entonces, si no le quieres hablar a tu congregación de su pecado, pues no le puedes hablar de la cruz donde fue clavado tu pecado. ¿Sí? Y si no le puedes hablar de la cruz, entonces tu mensaje no tiene como centro la cruz. Y si no es cruz céntrico, tú eres un falso maestro. Lo puedes decir con total certeza. ¿No le hablan a la gente de la cruz? ¿Por qué? Porque, o sea, no le hablan cuando no le hablan a la gente de su pecado, no están, o sea, ¿la cruz para qué? Y si no hablas de la cruz, entonces no es cruz céntrico, y si no es cruz céntrico, tú eres un falso maestro. ¿Sí? Yo hubiera preferido, si me dijeran no predicar este mensaje, porque créanme que este mensaje a mí me ha distraído bastante, ¿sí? Y ha habido oposición en mi mente, en mi corazón hasta hoy, en este momento que lo estoy exponiendo. Vengo con una carga para hablar sobre esto, ¿sí? Pero no se trata de nosotros, ¿sí? Se trata de la verdad de Dios que está en juego, muy en juego en nuestros días. Esa porción de la palabra que dice, cuídate de pensar que estás libre de pecado. El que crea que esté libre, mire que no caiga. Ok, que tenga cuidado, porque es que, lo digo por mí, hay veces que uno siente que pues, no está bien, ¿no? Que uno está cumpliendo con las cosas, que uno está siguiendo la palabra de Dios, pero cuando llega la exhortación en el fundamento de Cristo por parte de los predicadores, uno se da cuenta, usted no está bien, y es allí donde uno necesita ir a la cruz. Exacto. La predicación tiene que llevarte a Cristo todo el tiempo, a la cruz, a Cristo, al arrepentimiento, a la fe. Hay mucho coach predicando. ¿Sí? Entonces, los mensajes de estos falsos profetas carecen, por ejemplo, de un llamado al servicio. Más bien es que nosotros hemos sido llamados a ser servidos. ¿Sí? El llamado al servicio está ausente en sus predicaciones.
¿Qué encuentras ahora? Ahora hay un llamado a arrebatar. Entonces, si tú estás enfermo, entonces tienes que arrebatarle tu salud a Satanás. De manera que entonces ahora yo no puedo hablar de la soberanía de Dios, que se glorifica en tu debilidad y en tu enfermedad, tanto como en tu salud. La soberanía de Dios desaparece cuando predicas el arrebatamiento. Ahora lo que tenemos que entrar es al arrebatamiento de nuestra salud a Satanás, y no es así. Amados, miren, mi salud, tu salud, mi enfermedad, tu enfermedad, mis circunstancias, tus circunstancias, todas están en las manos de Dios. Él controla todo el universo, no en las manos de Satanás. No es Satanás el que tiene tu salud en sus manos. Dios controla el universo. Clama a Él y Él te responderá. Si no hemos entendido eso, en todo lo que hemos venido trabajando en esta enseñanza de la escuela bíblica, volvamos al comienzo. Porque si hemos podido aprender algo, y yo lo digo por mí mismo, es la soberanía de nuestro Dios. Ni siquiera Satanás. La lucha no es entre Dios y Satanás. Satanás es el perro de Dios. Entonces, como Job, correcto. Entonces, cuando tú entiendes eso y empiezas a hablar de que te arrebato mi salud, Satanás, estás cuestionando la soberanía de Dios. Eso es un mal mensaje. Es un mensaje falso, de un falso profeta. Es una mala enseñanza en los labios de falsos maestros. De hecho, voy a decir algo aquí que puede sonar extraño para muchos, porque de pronto algo le ha tocado en su mente en este pensamiento ahora. Algunos falsos maestros o falsos profetas ni siquiera saben que lo son. ¿Sí? Algunos falsos profetas, ellos mismos ni siquiera saben que lo son. Con toda sinceridad proclaman su error. Pero la sinceridad con que lo hacen no elimina el hecho de que están repartiendo veneno de parte de Satanás. Entonces, ¿se dan cuenta cómo desplazamos a nuestro Dios con esas enseñanzas? Los falsos maestros hablan mucho hoy de la guerra espiritual. El apóstol Pablo escribió de eso en una parte de un solo capítulo de la Biblia, y ahora hay miles de libros acerca de guerra espiritual. Hay concentraciones, hay reuniones, seminarios, maestrías de guerra espiritual. De una parte, de un pedacito de un capítulo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dios no nos reveló gran cosa acerca de la guerra espiritual. No porque no sea cierta, no porque no sea intensa, no porque no sea real, no porque no sea continua. Es más, esta enseñanza de hoy no ha llegado hasta aquí sin haber experimentado suficiente oposición y distracción. ¿Sí? Es real, aquí mismo y en este momento. Hay aquí una guerra espiritual que se está produciendo. Pero lo que pasa es que Dios sabe que nosotros tenemos una curiosidad inevitable por lo oculto. Y por lo tanto, en vez de revelarnos cosas y cosas y cosas de lo oculto, nos reveló simplemente lo necesario que deberíamos saber. Y aún así nosotros hemos estado revelando y revelando lo que es nuestra curiosidad en el mundo que no conocemos. En un mundo que no sabemos, ¿sí? Y que ha venido proliferando a lo largo de los siglos. Y por ahí aparece el animismo, por ejemplo. Y tú ves evangélicos, gente cristiana que culpan a un cuadro de que ahí hay algo espiritual. Empezamos a creer en esas cosas ocultas, ¿sí? Entonces hay un ocultismo evangélico que se ha puesto incluso de manifiesto en las iglesias. Ustedes han oído hablar, yo no sé si todos pues, cómo los profetas falsos de hoy, los maestros falsos de hoy, se dirigen a los poderes de las tinieblas. Ustedes los han oído hablar y reprender con autoridad, como si ellos fueran el mismo Señor Jesucristo sobre esos poderes.
Yo les digo, ustedes han escuchado al apóstol Pedro lo que él dice acerca de la manera como estos falsos profetas se dirigen a los poderes de las tinieblas. Pedro lo dice y que no deberían hacerlo. ¿Lo leemos? Porque la palabra es reveladora. Vamos a la segunda carta otra vez de Pedro. Segunda carta de Pedro, ¿sí? Pedro está hablando de los falsos maestros desde el comienzo del capítulo 2. Entonces vamos a llegar al capítulo 2 y cuando usted llega al versículo 11 y 12, escúchenme esto, mírenlo bien, síganlo conmigo. Segunda de Pedro 11 y 12. Leamos desde el 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecia al señorío. Hasta ahí quietos. Mira lo que dice Pedro. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, esos no son los ángeles de Dios. Ahí no está hablando de los ángeles de Dios. Y se los voy a mostrar ya mismo. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sí está claro? Léenos la versión NTV. Alguien que nos lea la versión NTV desde que dice atrevidos y contumaces, que creo que ahí dice atrevidos y obstinados. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Y luego dice, Aun los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar la parte del Señor, cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. sí, o sea, estos hombres son tan contumaces, tan obstinados, tan arrogantes, que se atreven, no temen de hablar mal de las potestades, esas son angélicas, dice algunas versiones que son superiores, si ni los ángeles lo hacen, ¿sí? Ni los ángeles lo hacen. O sea, aquí están los ángeles de Dios, aquí hay dos grupos de seres angelicales, dos potestades superiores. Ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan, pues, el arcángel Miguel. Este arcángel que tiene ángeles bajo su mando, legiones enteras de ángeles. El libro de Daniel habla acerca del arcángel Miguel y de sus ángeles. Que Judas, el medio hermano de Cristo, el uno de los hijos de María, ¿sí? Dice que cuando el arcángel Miguel luchaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, que él no pronunció juicio de maldición contra él, contra Satanás. Él simplemente no se atrevió, dice Judas. No se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Usted lee eso en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, el único capítulo, ¿sí? Y uno oye a estos falsos maestros hablando con tal autoridad acerca de lo que ellos van a hacer con Satanás y con los demonios y cómo los van a pisar y cómo ellos van a triunfar sobre ellos. Y el arcángel Miguel dice, yo no me atrevo. Simplemente que el Dios, el Señor del cielo y de la tierra te reprenda, Satanás. Hay una imagen muy conocida de una de las vírgenes que está pisando a la serpiente. Ajá. Es como que ella es la que pisa la serpiente y es la que acaba con la serpiente. Sería igual un ejemplo de cómo ellos hablan acerca de que Esa es una imagen católica que ellos consideran que es María, ¿sí? Por lo que está dicho en Génesis 3:15 que él te dirá en el calcañar y tú le pisarás. Y luego en el Apocalipsis, luego él habla de la iglesia aplastando a Satanás. Esa es una imagen de la iglesia aplastando a Satanás en el Apocalipsis, pero eso no es lo mismo de hombres que vengan a decir que yo piso a Satanás y que yo acabo y que te arrebato la salud y que te arrebato. Nosotros cantábamos una canción que yo me acuerdo que aquí vino un pastor y dijo, no hagan eso. Yo estaba muy maduro en ese tiempo y ahora yo entiendo lo que este hombre decía. ¿Sí? Pastor, pero, o sea, nosotros estamos llamados, o no sé si he Ajá. entendido mal, a reprender
reprender en el nombre de Jesús potestades y cosas en contra de nuestras familias, en contra, digamos que cuando uno ora, uno reprende en el nombre de Jesús. O sea, ¿eso también está mal hecho? ¿O? Cuando tú lo haces, fíjate bien si estás reprendiendo en el nombre de Jesús. Porque los falsos maestros, miren, es que miren, nosotros no tenemos autoridad, ¿sí? O sea, aquí dice Pedro, atrevidos, contumaces, obstinados, no temen cuando hablan mal de las potestades superiores, ¿sí? Y no es que ellas merezcan pues honor y merezcan gloria y no las toquen, no, sino que simplemente no tenemos esa autoridad, ni el derecho ni la potestad. Por eso el llamado de algunas iglesias es hazlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero Él es el Señor. Jesús es el Señor. Nosotros no ejercemos señorío sobre el universo para referirnos a esas entidades como si fuéramos el mismo Señor Jesús. ¿Y qué hacen estos hombres? Te reprendo. Por ahí meten el nombre de Jesús. Pero fíjate bien cómo ellos manejan esa reprensión. Hablándole, y yo piso, y por ahí sale, hay un predicador hondureño que hasta pisó el coronavirus. Yo piso el coronavirus y ya hasta hoy fue, y se murieron un montón en su iglesia. ¿Sí? Y te reprendo, porque ellos están hablando en su nombre. Usan el nombre de Jesús falsamente. Yo quisiera aportar. Sí. Y me dices si lo que digo está mal. Lo que pasa es que al nosotros ser hijos de Dios, creer en Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, ¿sí? Él sí nos da a nosotros, no es en nosotros, pero Él sí nos da la autoridad para nosotros poder reprender, ¿sí? En el nombre de Jesús. Porque nosotros hemos hecho guerra espiritual, yo he hecho guerra espiritual también cuando me sentí atacada, ¿sí? Pero yo sé que yo sola no soy nada, yo no soy nadie, ¿sí? Pero el Señor nos da la capacidad para en su nombre reprender y echar fuera cualquier potestad que quiera venir a atormentarnos, a dañarnos. ¿Dónde lo hace el enemigo? En la cabeza, ¿sí? A sacar cualquier idea y a llevar sujeto todo pensamiento. Pero es en el nombre de Jesús. Porque eso Pero, sí, pero seamos bíblicos. ¿Qué hizo Miguel, el arcángel? Él dijo, te reprendo, Satanás. ¿Qué hizo Miguel? Él dijo que el Señor te reprenda, porque ese te reprendo tiene mucho de ego ahí dentro. Entiéndanme eso. Pudiera ser mucho para las personas que van a Jesús, te reprendo. La usan mucho los falsos maestros. Que llegan y se van para atrás. Claro, y ahí como... ¿Cómo deberíamos? ¿Cuál sería la El llamado es Señor. El llamado es a siempre ir a la autoridad de Dios. Que sea Dios el que reprenda, porque Miguel, el arcángel Miguel dice que el Señor te reprenda, Satanás. Si somos bíblicos, perdónenme, yo cierro la idea, si somos bíblicos, si queremos ir a lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, el llamado mío es, Señor, reprende estas autoridades, Señor, en tu nombre, Jesús, repréndelas, porque cuando digo yo reprendo en el nombre de Jesús, estoy tomando una autoridad que no es mía. Pero cuando uno dice que te bendigo o Dios te bendiga. Exacto, la bendición viene de Dios. La bendición viene de Dios. Te bendigo puede ser cualquier cosa, pero que el Señor te bendiga. ¿Nosotros quiénes somos? ¿Cuál es nuestra autoridad? Ahora, hay una autoridad eclesiástica. El Señor tiene una manera de organizar su iglesia, ¿sí? Y sabemos que Él ha puesto pastores, maestros, apóstoles, profetas, ¿sí? Y en eso, pues qué bonito que alguien me diga, Rodrigo, yo quiero darte una bendición porque nace de su corazón. Estamos hablando aquí en el contexto de falsos maestros, como entonces en ese movimiento se meten como lobos rapaces, como ovejas, siendo lobos rapaces, a empezar a manejar una autoridad que no tienen, a engañar a las ovejas y hacer que las ovejas hagan lo que no tienen que hacer. Y le dan autoridad a las ovejas. Y usted puede reprender, hágalo en el nombre de Cristo, pero usted puede reprender. Entonces cuando yo digo, pero si el arcángel, ni siquiera el arcángel Miguel pudo, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, reprende esto? Es el llamado serio por lo menos de una postura bíblica. Yo sé que aquí me ganaría hasta una echada de la iglesia si es del caso. Pero yo estoy yéndome a la Biblia. Yo quiero ser lo más
cristocéntrico y bibliocéntrico. Cuando hablo de la echada de la iglesia, no es que me van a echar de la iglesia, sino que la iglesia de Cristo está muy permeada por personas que, como les digo, aún sin saberlo son falsos maestros y declaran esto permanentemente con grande autoridad y le dicen, ese pastorcito que está en Cali, ese está blasfemando. Pero yo solamente quiero hablarle a ustedes de lo que la Biblia dice. Y la Biblia no me llama a mí a reprender, me llama a decirle a Dios que reprenda. Pastor, es que en Lucas 10:19 el Señor dijo, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Entonces, Hay que entender el contexto, porque muchos pastores se han muerto porque se han metido a serpentarios a hacer eso. ok, entonces, cuéntame, aclárame esto, porque si el Señor le está dando a uno autoridad, o sea, Eso hay que mirar el contexto. No me puedo quedar con el solo versículo, ¿sí? Porque ese versículo habla de los apóstoles. A Pablo lo mordió una serpiente y todo el mundo pensó que se iba a morir y a Pablo no le pasó nada. Él le dio autoridad a Pablo. Se la dio. Vayamos a un serpentario y parémonos delante de serpientes. ¿Sí? o sea que la manera correcta cuando estamos haciendo intercesión, cuando estamos orando por nuestras familias, por lo que sea, entonces no es uno como decir, reprendo, sino Señor, reprendo. Correcto. Ni siquiera decir en el nombre de Jesús, reprendo. Sí, exacto. Sino, Señor, reprendo. reprende, Señor, como hizo el arcángel Miguel. Es muy común en las iglesias pentecostales, nosotros somos de esa línea. Por eso aquí yo les digo que esta predicación a mí yo he tenido luchas allí para traer esto aquí, pero yo he querido venir con lo que la palabra nos dice. Y tú puedes sacar ese versículo y lo podemos hablar y podemos contextualizarlo, pero no ellos descontextualizan muchas cosas y en ese orden hay un montón de locos reprendiendo por todas las iglesias en su nombre, pisando camionetas, pisando demonios, haciendo un montón de cosas en el nombre de Jesús con una autoridad que no tienen. Entonces tienen a las ovejas engañadas. ¿Por qué? Porque Cristo no aparece por ahí. No, yo digo en el nombre de Cristo, porque se volvió una fórmula, ¿no? Diga que es en el nombre de Cristo y ya está. Cuando Cristo eres tú, Señor, el que reprende. ¿Sí? Reina. Porque la palabra lo dice. Y es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí? Vamos a hablar del Espíritu Santo también. Pero el Señor nos da la autoridad. La segunda parte de ese versículo dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. O sea, usted regocíjese de que su nombre está escrito en el cielo, no de que usted tiene autoridad, de que usted, porque es el ego del hombre que sale ahí. Créanme, mire, yo quiero tocar los egos de ustedes hoy y decirles, ustedes siéntanlo cuando usted dice, yo reprendo y ustedes oyen, perdón, yo veo a veces algunas cosas por internet, ¿sí? No las debo hacer, pero es que como hay unos apologistas ahí que manejan mucho ese tema, donde, por ejemplo, en África hay un ocultismo evangélico impresionante, entonces se mueven y tumban gente y la gente tiembla. Un señor en Estados Unidos toca a la gente y la gente enloquece y convulsiona y el tipo los mira así y luego pasa y mira al otro con una arrogancia. ¿Qué de Cristo hay ahí? ¿Qué de Cristo hay en lo que yo hago, en lo que yo digo? Por eso el llamado es a entender que el reprender, ¿sí? Que más allá del reprender es ser cristocéntricos. Sí, perdón que me meta, ¿sí? Y yo eso lo entiendo, pero yo tampoco quiero que quede, ¿sí? Como que tengamos el temor, bueno, entonces... No, en la autoridad de Cristo, ¿cómo es que dice la palabra? ¿Qué le dice? Más es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, gloria a Dios. Pero es Él siempre, tengámoslo claro, es Él. Es Él en nosotros, no nosotros, porque hay, tú decías ahora, una línea delgada donde nuestro ego hace zzz, 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 y empezamos a movernos en ese aspecto. Porque ahí es donde empiezan a buscar al hombre, entonces, Claro. Iglesia, Uy. esta nación y el mundo. Allá reprenden espíritus y el pastor sale, miren,
Eso, o sea, va buscando... Bien, nosotros fuimos hasta Bogotá detrás de un pastor de estos, Dios mío, yo sí era muy inocente. Bueno, venga, vamos a seguir trabajando esta idea, vamos a seguir profundizando en esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es nuestro derecho, no es nuestra autoridad, no es nuestra potestad. Nosotros no somos el Señor. Nosotros no ejercemos señorío sobre el universo para referirnos a estas potestades superiores como si fuéramos el Señor Jesús. Y esto es, les cuento, esto es nuevo, esto es siglo XX y XXI en la historia de la iglesia. Esa manera de hablarle a los ángeles caídos y a Satanás de parte de los creyentes es algo completamente nuevo y que ha tergiversado mucho la predicación en las iglesias. Entonces podemos juzgar por su enseñanza, podemos juzgar por su predicación como parte de sus frutos. Y ahora también podemos juzgar, vamos a profundizar en eso, podemos juzgar también por dónde radica la autoridad de su prédica. ¿De dónde viene la autoridad de su prédica? Porque la autoridad de su prédica, del falso maestro, del falso predicador, del falso profeta, no está anclada en la palabra de Dios. Incluso hacen muy poco uso de la palabra de Dios. Cuando le preguntaron por televisión al predicador de Tu Mejor Vida Ahora, ¿por qué usted no menciona casi el nombre de Dios en sus sermones? Le dicen a este hombre. Y él dice, bueno, hay otras personas con mucho más experiencia que yo que pueden enseñar mejor esas cosas. Un pastor. Pues pastor, entréguele el pastorado a esas personas, le diría yo, que tiene más experiencia que usted sobre la palabra. El púlpito no es para motivar a las personas. Hay muchos motivadores, muchos. Hay un argentino que es éxito total. ¿Sí? Hay grandes motivadores. El púlpito es para exponer la palabra de Dios con verdad. ¿Sí? Pero lamentablemente ahí estamos en el día de hoy, llenos de coach, evangélicos. Mucha motivación, incluso hasta las lágrimas, porque uno los ve lagrimear cuando hablan, porque hablan bonito. ¿Sí? Pero escuchen lo que Isaías dice en su capítulo 8, el versículo 20, porque estamos hablando de que esta gente no ancla su autoridad en la enseñanza de Dios. Vamos a Isaías. Isaías 8, 20. Dice, empieza así y uno tiene que mirar. A la ley y al testimonio. ¿A cuál ley y a cuál testimonio? A esta ley y a este testimonio, porque aquí hay testimonio, el testimonio que Dios ha dado. A la ley y al testimonio. Y luego dice, si no dijeren conforme a esto, si no dijeren conforme a qué, conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Es decir, no hay amanecer para ellos. Alguien que nos lo lea en otra versión. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Amén. Sí. No. Están hablando de que no hay amanecer para esa gente, no hay, sí. O sea, el falso maestro, el falso profeta habla en nombre de Dios. Es lo donde tenemos que cuidar, porque él habla en nombre de Dios. Mientras yo lo diga que está en nombre de Dios, está bien. Entonces, no es que, no se me distraigan porque se me pierden. Esto estamos, ¿sí? Porque el falso maestro habla en nombre de Dios. Y ahí es donde nosotros, yo le digo, Señor, no me permitas equivocarme, ni me permitas que mi carne hable en tu nombre, ¿sí? Queriendo buscar que el resultado esté en mi carne, ¿sí? O sea, no es que si la persona dice en nombre de Cristo, eso lo clasifique como bueno, como válido o verdadero, ¿sí? Ni tampoco porque no lo diga, eso lo clasifique de falso. ¿Sí? No, ambos, el verdadero y el falso, siempre hablan en nombre de Dios, en el nombre de Dios. Entonces no es fácil, los dos. La diferencia está en que el verdadero cuando habla, lo que habla es conforme a la ley y al testimonio, que es lo que yo le estoy trayendo hoy. Le pido a Dios que no me deje perderme. ¿Sí?
Cuando el falso maestro habla, es contrario y es discordante con la palabra de Dios. O la tuerce, la descontextualiza y dice que eso dice la palabra. Por eso Isaías dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, no hay amanecer para ellos. No habrá mañana, es lo que está diciendo ahí. Van a ser enjuiciados, esa es la diferencia. Y el pueblo de Dios tiene que estar atento porque nosotros necesitamos conocer bien por eso lo que hablamos ahora y todo lo que puede levantar como debate, la doctrina bíblica. Es nuestra responsabilidad, amados, dedicarnos con ahínco a conocer las sagradas escrituras. ¿Se acuerdan que hablábamos de la profundidad versus la velocidad? Profundizar en las sagradas escrituras. ¿Cómo podemos discernir lo que debemos discernir? ¿Cómo podremos discernir la verdad del error si desconocemos las escrituras? Entonces, amados, esta es la verdad de Dios. Esta es la única, ¿sí? Esta es la palabra de Dios. La única manera en que podemos guardarnos para que no nos metan gato por liebre es examinándolo todo a la luz de las escrituras. Que nadie tenga aquí lo que se conoce en teología como la fe del carbonero. No sé si usted ha oído hablar de eso. ¿En qué es lo que tú crees? Yo creo en lo que mi iglesia cree. Bueno, ¿y qué es lo que tu iglesia cree? Mi iglesia cree lo mismo que yo creo. Esa es la fe del carbonero. Una persona que no puede definir a ciencia cierta cuál es su doctrina, es una persona que no puede dar una explicación de su fe. Y ahí quedan corchados. Y aquí viene el incrédulo y él nos da 3 vueltas. En Hechos 17, 10, 11, miren lo que dice. Vamos al libro de Hechos 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 11. Pablo y Silas llegan a un pueblo, a una región, a un lugar que se llama Berea, ¿sí? Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica era la iglesia ejemplo. Y Lucas está diciendo, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿cuándo? Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estos hombres de Berea cuidaban, ellos no están viendo a ver cómo hacen caer al predicador, estos están cuidando sus almas. ¿Sí me entiende? O sea, si usted me viene a enseñar a mí algo, pastor, si usted, señor profeta o maestro, me enseña a hacer algo, yo tengo que ver que esto esté enraizado, anclado en la palabra, porque es mi alma la que puede estar en juego. ¿Sí me hago entender? No es una cuestión de que este dice sí o no, es mi alma. Y los de Berea estaban cuidando su alma con esmero. ¿Cuándo? Cada día. ¿Sí? No cada semana, no cada mes. Cada día escudriñaban las escrituras, no el fin de semana, cada domingo que venían acá. Es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar este mismo espíritu de los hombres de Berea. ¿Sí? ¿Cómo definimos esa pregunta que cuando le preguntan a uno cuál es tu doctrina y en dónde está anclada tu fe? O sea, ¿cómo me quiero responder esa pregunta y no tengo respuesta? Porque de pronto la estás buscando muy allá enredada, pero nuestra fe es que creemos que el Señor Jesús es Dios. Creemos que somos pecadores y que Él nos perdonó porque vinimos a Él en arrepentimiento y fe y Él es el Señor y por eso somos cristianos y hoy día entregamos nuestra vida en obediencia a Dios. Esa es nuestra fe, la fe de que nosotros proclamamos a Cristo y a este crucificado, como dice Pablo. ¿Sí? El entendimiento de eso, esa es nuestra doctrina, pero en muchas iglesias eso está guardado por allá. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos que desarrollar nuestro discernimiento, ¿sí? Y eso solo va a ser posible en la medida en que nos sumerjamos, ¿cuándo? Cada día en la palabra de Dios.
Escuchen lo que dice el profeta Jeremías. Usted coge esta Biblia y usted se da cuenta. Yo creo que el profeta Jeremías es el que más nos habla acerca de los falsos maestros y los falsos profetas. Y yo creo que lo que pasaba es que en la condición en la que se encontraba la nación de Judá en ese tiempo, en el momento en que Jerusalén cayó, a Jeremías le tocó vivirlo, pero Jeremías está espantado. Jeremías está espantado, él está asombrado con lo que él está oyendo de parte de los falsos maestros. Entonces, escuchen lo que dice en el capítulo 50. Vamos al libro de Jeremías. Está después de Isaías. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. ¿Sí? Vamos a leerlo como la vez pasada. En profundidad, con pausa, sin prisa. 5, 30 y 31. Dice en el 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. O sea, jamás había visto Jeremías eso. Él dice, estoy espantado ahora. Es terrible lo que está pasando en la tierra. ¿Sí? ¿Qué es Jeremías? Y entonces él comienza en el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Quieto ahí, eso es terrible. Cierto, Jeremías, pero es que eso ha ocurrido muchas veces. ¿Qué es lo que te tiene tan espantado? ¿Qué es lo que te tiene tan asombrado, Jeremías? Y Jeremías, pues que yo no he terminado de hablar. Mira cómo termina el versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y escuchen lo espantoso y lo feo. Y mi pueblo así lo quiso. Llenas las iglesias con estos falsos maestros. Mi pueblo está encantado con la mentira, dice el Señor. Están encantados. Mi pueblo está maravillado con la falsedad. Están engañados, pero están encantados de ese engaño. ¿Por qué? Porque mi pueblo ha abandonado la ley, ya no van ni siquiera con sus Biblias. Se han ido detrás de esos falsos maestros. Ataque a este predicador argentino. Yo no digo que lo ataquen. Cualquiera que diga algo de este predicador argentino, viene una ondanada de gente atacando a la persona que le dice eso no es cierto. Fariseo, evangeloide, desde el mismo pastor lo hacen. Porque están encantados, están enamorados, están asombrados. Y Jeremías dice, eso es espantoso, eso es feo. Porque ahora ya no va a haber amanecer ni para ese falso profeta, ni para mi pueblo. Porque no andan conforme a la verdad, a la ley y al testimonio, dice Isaías. Y no hubo amanecer para ese pueblo, ¿sabían ustedes? De ahí para Babilonia se fueron. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la mayoría de ellos murieron antes de regresar o nunca regresaron. No hubo amanecer para ellos. ¿Por qué? Porque siguieron al falso profeta, al falso maestro. Y hay otra parte en Jeremías. Jeremías está profetizando que va a haber destrucción. Porque él le toca profetizar en ese tiempo. Cuando Judá está siendo atacada por Babilonia, ¿sí? Que viene una invasión, dice Jeremías, porque el Señor le habla a Jeremías y le dicen desde el rey en adelante, Jeremías, ve y habla con Dios, pregúntale a Dios qué quiere que hagamos, porque nos vamos para Egipto, ¿sí? Pero lo que Dios te diga, eso vamos a hacer, gústenos o no. Y Jeremías, que todavía está confiando en que el pueblo era sincero, va donde Dios y le consulta. Usted puede leer eso en Jeremías 42, ahí le dejo la tarea. Capítulo 42 de Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo que los planes que ellos tienen de irse a Egipto, que no los lleven a cabo. Que se queden aquí si ellos quieren protección de parte mía. Si van a Egipto, allá los voy a perseguir yo mismo. Y los voy a destruir, Jeremías. Y Jeremías viene y les transmite al pueblo eso. ¿Y saben qué dice el pueblo? Jeremías, usted está diciendo mentiras. Nos vamos para Egipto. Siguiendo al falso maestro. Y en Egipto todos fueron destruidos. No hubo amanecer para ellos. Porque siguieron aquellos que estaban hablando no conforme a la ley y al testimonio. ¿Sí? ¿Está siendo claro? La única forma, porque cuando yo alguna vez cuando empecé en la escuela bíblica
escuchar esto, siempre me embargaba un temor. Y el temor era, pucha, eso es como un hilo muy delgado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta que es un falso maestro? ¿Cómo voy a identificar? Entonces eso me angustiaba. La única forma de darnos cuenta, porque sí nos vamos a dar cuenta, de que es un falso maestro, es estudiando la palabra, es estando aquí, es leyendo la palabra en mi casa, es metiéndome. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos da el discernimiento. No importa si empezaste hace una semana, hace un mes o si llevas 15 años, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, Él te va a prender la campana cuando tú escuches un mensaje que no sea de Él. Si me entiendes, Él lo va a hacer. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Aquí la iglesia debería estar llena, y a muchos les da pereza madrugar. Pero si no estudiamos la palabra, si no la leemos en la casa, si no nos tomamos el tiempo para coger este libro y de verdad meternos en él, no vamos a tener cómo identificar, no vamos a tener cómo, porque los falsos maestros, por eso dicen que son falsos maestros, porque saben, porque la conocen y saben cómo darle la vuelta a los que no tienen ese discernimiento. No creo que alcance hoy, pero les dejo esta frase. Está en la Biblia. ¿Qué es la iglesia? Ahora que mi esposa dice eso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces prediquemos la verdad, porque somos columna y baluarte. Y todos somos iglesia. Entonces, ¿qué más podemos nosotros evaluar? Porque Cristo dice que por sus frutos los conoceréis. Podemos evaluar como fruto el culto al que ellos promueven, a quien ellos promueven el culto. Miren esto, cuando uno llega al libro del Apocalipsis y encuentra que hay un trono, el culto a quien ellos promueven, ¿sí? ¿Qué pasa en el Apocalipsis cuando uno dice que está en el trono y hay gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación? Todo el pueblo está adorando alrededor del trono. ¿A quién vamos a estar adorando y alabando? Al Cordero inmolado. ¿Sí? Eso dice el libro del Apocalipsis. Por razones que solo Dios entiende, Dios ha querido centrar la adoración ¿en quién? En su Hijo. ¿Sí? En la persona de su Hijo. ¿Quién es él? El Cordero inmolado del que habla Apocalipsis. El falso profeta, el falso maestro, síganme aquí, coloca a un lado a Cristo, porque está Cristo, soy cristiano, y empieza a sobreponer al Espíritu Santo en relevancia del culto. Porque es que el Espíritu Santo es el que da poder y es el que da los dones. Como ciertamente Cristo lo reveló, ¿sí? Cristo hacía los milagros por el poder del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, eso es verdad. Pero entonces ahora el falso maestro promueve por encima de la centralidad de Cristo a la persona del Espíritu Santo porque es que eso le da poder. Porque Él trae los poderes, el mismo poder que le dio a Cristo. Y entonces uno ve a este predicador centroamericano con la iglesia más grande de Guatemala, que pone una Biblia en el piso y dice en forma soberbia y arrogante, hay una línea de poder aquí. Yo lo declaro, no en nombre de Cristo, yo lo declaro. Pastor fulano, eso está en internet. Trate de pasar, no, como hablan ellos, trata de pasar por la línea, ¿sí? Y viene este pastor como un corderito y no puede pasar, él. ¿Cómo puede pasar? Y se debilita y se cae y empieza a convulsionar. Y luego, pastor fulano, otro, venga usted también, trate de pasar por esa línea. Y así van pasando todos los pastores de su iglesia, que es una iglesia gigante. ¿Se imaginan la intimidación que eso produce en el cuerpo pastoral? Tipo, tiene poder. ¿Usted cree que algún pastor de su iglesia lo va a cuestionar? Cuando me puso a convulsionar, ¿a qué payaso le va a creer? Pero por Dios, ¿qué tiene eso de santo? ¿Qué tiene eso de bíblico? ¿Qué tiene eso de Cristo?
¿Qué tiene eso de redención? ¿Dónde está la cruz en todo eso? Y está llena la iglesia entusiasmada por estas señales. Eso es un culto a su personalidad. Eso es un culto simplemente y nada más a su personalidad, el pastor. Y usted lo oye hablar del poder del Espíritu sobre él. ¿Sí? Porque él luego de una forma muy arrogante dice, yo no sé cómo ocurre, pero yo solo sé que lo tengo. Yo sé también lo que él tiene. Y probablemente sabemos cómo ocurre, pero no es con el poder de Dios. Eso está tan lejos del carácter de Cristo como cualquier otra cosa que usted pueda imaginar, con el mismo infierno. Entonces, el apóstol Pablo era apóstol verdadero. Él tenía autoridad apostólica, lo dice la Biblia. ¿Sí? Dios le dio esa autoridad y él rehusó pedir dinero. Incluso trabajó para que no tuvieran que mantenerlo. Él hacía tiendas de campaña, las cosía con sus propias manos. ¿Sí? Y él dice en 1 Corintios 2:2 que él no vino a predicar señales, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Entonces compara eso con tantos apóstoles que hay por allí hoy, que predican señales, que viven pidiendo y cuyos estilos de vida están costeados por las ovejas. Y que lo único que predican son señales. Y hay una ausencia total de Cristo crucificado en sus iglesias. ¿Ah? ¿Cuál es el Ay, 1 Corintios 2:2. Perdón que aquí me perdí un momentico. Bueno. Entonces, podemos juzgar sus frutos también por el culto a quien ellos promueven. Esa es la conclusión. Están promoviendo por encima de Cristo. Quitan la centralidad porque les interesa que el Espíritu Santo sea el que sea más promovido. ¿Y qué libros ustedes leen de ellos? Escriben libros. Bienvenido Espíritu Santo. No sé qué con el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Porque les interesa el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto es serio, hermanos. Esto es serio, o sea, no puede ser que pastores que conocen la verdad vean esa verdad ultrajada, la vean de la manera que está siendo ultrajada en nuestros días y nadie se atreva por pudor a mencionar a estos falsos maestros. Yo no he dado nombres aquí porque me han pedido que no me pongan esos, pero uno no puede dejar que estos lobos rapaces devoren las ovejas. ¿Sí? El pastor da la vida por sus ovejas y más si son las ovejas de Cristo. Entonces no puede ser. Yo preferiría, una y mil veces no tener que enseñar este mensaje porque entra en cuestionamientos. ¿Sí? Pero si este es el mensaje que Dios ha puesto hoy delante de nosotros, porque estaba en el Sermón del Monte, yo no pensé que me lo iba a encontrar. En el estudio que venimos haciendo, entonces yo no tengo otra opción. ¿Sí? Perdóname, brincarme este mensaje. Si yo me brinco este mensaje en la enseñanza del Sermón del Monte, ¿saben qué pasaría? Yo sería culpable de esa misma frase. Por su fruto lo conoceréis. Socorro. A ver, esto es una línea muy delgada, ¿sí? Nuestra guía, nuestro intercesor, el quien nos redarguye, el abogado defensor es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Así es. Pero, sabiendo esto, es muy importante, y eso es una de las cosas que me parecen espectaculares del pastor Raúl, porque él siempre nos dice, ustedes, todo, inclusive cuando yo estoy predicando, dice el pastor, ustedes fíjense si lo que yo estoy diciendo está en la Biblia. Tener uno ese discernimiento, por más de que estén hablando del Espíritu Santo, no quitarle el poder al Espíritu Santo, pero mirar sobre qué está la palabra. Ni quitar la centralidad de Cristo, porque es que ahora la intención de los falsos maestros no es simplemente decir, no, es que nosotros también debemos predicar el Espíritu. La intención es que es el Espíritu el que me da poder. Entonces con ese poder yo hago convulsionar la gente, tumbo gente, cojo mi saco así, y se cae media iglesia, porque tengo el poder del Espíritu. Este predicador gringo dice que él estuvo en la tumba de Kathryn Kuhlman y la unción de Kathryn Kuhlman ya muerta le pasó a él y a partir de ese momento él se convirtió en uno de los más famosos predicadores de los Estados Unidos por Dios.
Ya la mujer se separó de él. Ya él dijo que lo que le había predicado era mentira y vuelve y se ríe y vuelve y dice, no, es que eso, o sea, cero carácter. Vamos para allá porque vamos a llegar a ese punto. Tiene el pastor un ADN espiritual. O sea, uno llega a una iglesia donde el Señor lo pone a uno para que uno crezca y para que uno aprenda. Entonces ahí es como que tú llegas sin saber absolutamente nada. Cuando tú llegas y llegas en blanco y llegas en cero y pues tú crees que es ahí donde el Señor te puso, tú aprendes lo que te enseñan los pastores y los líderes de esa iglesia. En ese momento uno que va a ver que es un falso profesor, sí, claro, porque lo que le están enseñando a uno no es. Y uno crece en ese ADN espiritual creyendo ese sí, tipo de cosas. sí. Entonces ahí como realmente, digamos, las personas que uno, o sea, hoy yo sé que estoy en una sana doctrina, o sea, hoy yo sé que lo que me enseñan aquí es bien y estamos a la palabra, pero yo tengo el ADN de mis pastores, del pastor Raúl, del pastor Rodrigo, que son los que me han enseñado. Pero ¿cómo saben aquellas personas que llegan a la iglesia o que llegan a conocer de Cristo sin saber que es un falso profeta, sin saber que lo que les están enseñando, pues es lo que les deben de enseñar? La iglesia es la responsable. Y la iglesia no estoy hablando de los pastores siquiera, de todos nosotros como hermanos. Hay gente que ha llegado a iglesias donde dicen, no, esto no es sana doctrina. Y le dicen a otros amigos, vení, hablemos y escudriñemos la palabra para que nos demos cuenta que ahí donde estamos yendo no está bien. Entonces uno va conociendo. El ADN real, Lady, es este. Sí, el ADN real es la palabra. Y ahí es donde tenemos que centrarnos todos. Y la palabra es la que tiene que ser predicada. Y Cristo es el que tiene que ser predicado. Y el evangelio es el que tiene que ser predicado. La obra de Cristo con toda su enseñanza tiene que ser predicada. Y alrededor de él se enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin salirnos, sin descontextualizarnos y sin mal usar, ¿sí?, la información que aquí el Señor nos dio, porque esta es la palabra de él. Por eso yo digo, cuando tú hablas con Dios, tú oras. Cuando Dios habla contigo, tú lees. ¿Sí? De eso se trata. Nosotros tuvimos nuestro primer maestro, Pastor Pedro. Él siempre nos decía, miren, yo aquí les doy un 5%, un 5%. El resto lo hacen ustedes en la casa, leyendo, estudiando, confirmando. O sea, no traen el Hagan como los de Berea. ¿Sí? Ahora, yo quiero hacer aquí una salvedad entre los falsos maestros en este contexto que estamos hablando y los maestros, por ejemplo, de algunas creencias como el budismo, la nueva era y todas estas cosas, ¿sí? Ellos son falsos maestros también, pero ellos no vienen vestidos de ovejas, ¿sí? Ellos son falsos maestros vestidos de falsos maestros. ¿Sí? No tienen problema. Y ellos te dicen, tú estás en un error, tu Biblia es un error, nosotros tenemos la verdad. De modo que ellos tienen clarito cuáles son los colores que ellos tienen, ellos son visibles sus colores. Ellos no son tan peligrosos como estos maestros de los que estamos hablando. Porque estos sí son peligrosos porque estos están entre las ovejas y usan el mismo libro de las ovejas, lo tergiversan, lo cambian, usan el mismo lenguaje, pero terminan significando otra cosa y con frecuencia tampoco usan este libro, ¿no? Sino que comienzan de repente a usar sus propias adivinaciones, ¿sí? Y se inventan y sus sueños y sus visiones, literalmente. Visiones y sueños, no la Biblia. Y eso es lo que la palabra de Dios revela. Vamos a Jeremías 14:14 para que nos demos cuenta que ya Dios nos ha hablado sobre eso. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. ¿Sí ven? Son adivinos, hablan de sueños y visiones. ¿Sí? Y cuando uno sigue leyendo en Jeremías, váyanse para el capítulo 23, que este es tal vez de los más certeros sobre esto. Capítulo 23, en el versículo 28. Miren lo que Dios dice a través de Jeremías. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo?
dice Jehová. ¿Sí? El trigo es mi palabra y la paja es el sueño. Es esa visión que se la lleva el viento. Pero la palabra es grano, la palabra es el grano que cuando cae en tierra fértil, produce frutos al 100%. ¿Qué tiene que ver el grano de trigo con la paja? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver mi palabra con los sueños de ellos? Es lo que está diciendo Cristo ahí, Jehová. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál es la razón para ellos anclar su predicación en sueños y en visiones? ¿Por qué lo hacen? Porque yo no puedo probar a través de la palabra si es verdad o no. Y entonces vienen y te dicen, tuve un sueño y el Señor me mostró. Yo tengo respeto por eso. Y yo puedo decirle a una persona, mira, el Señor a ti te está diciendo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, porque está escrito. Pero a mí cuando me dicen algo que el Señor me ve, el Señor te dice, espérate, yo hablo con Él todos los días, ¿por qué no me lo dice a mí? Es mi perspectiva, yo hablo con Dios todos los días. Cuando tiene que ser algo que el Señor me quiere decir que no he llegado a ese punto y que esté anclado en la palabra, no en sueños ni en visiones. Porque no lo puedo comprobar. Y si no lo puedo comprobar, no es bíblico, no es la palabra de Dios. De hecho, hay muchos lugares en que la revelación, la profecía, ha tomado preponderancia sobre la palabra de Dios. Y hablan de iglesias proféticas. Una locura. Pero Ahora, son verdaderos profetas. Y si hay... no, reina. No, pero la profecía... Ah, que hay verdaderos profetas, sí, hay profetas. Pero no profetas como los del Antiguo Testamento ni como los del Nuevo Testamento. Nadie puede dar revelación de la palabra de Dios hoy, está cerrada. El canon está cerrado, no hay profecías nuevas. ¿Sí? Entonces son profetas que hablan en nombre de Dios, pero todo eso es para edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces hay dos errores que debemos evitar con respecto al reconocimiento de los falsos profetas. Uno es pretender, y hay personas que pretenden eso, uno es pretender que podemos señalar infaliblemente quién es y quién no es un falso profeta. ¿Sí? Y el otro es asumir la posición de que es imposible determinar eso. ¿Sí está claro los dos errores? Hay un error que es pretender que podemos señalar infaliblemente quién es falso profeta y quién no. Y hay otro que dice que no, eso no lo podemos determinar. Entonces, algunas personas dicen, no debemos juzgar a los demás. ¿Se acuerdan cuando en el Sermón del Monte ya lo estudiamos? No juzguéis para que no seáis juzgados. Rodrigo, no juzgue. ¿Sí? Si el tipo dice ser cristiano y viene a mí y anda con una Biblia bajo el brazo y habla en cristañol, ¿sí? Y habla de Cristo, ¿quién soy yo para decir que el tipo es un farsante? Yo solo soy un simple cristiano y yo no tengo la capacidad de juzgar. Ese es un extremo. ¿Sí? El extremo que decide no evaluar nada. Ay, pastor, yo no pienso, yo no examino nada de eso, ¿sí? A menos que el tipo declare algo abiertamente herético, una herejía, que niegue, por ejemplo, la Trinidad o que niegue la inspiración de las Escrituras, estos hermanos piensan que no deben pasar juicio a menos que sea algo demasiado evidente. No escudriñan, no hay discernimiento. Pero Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Estos falsos profetas tienden a ser muy sutiles, es muy difícil, ¿sí? Entonces no podemos ser tan simples de pensar que el falso profeta va a venir a nosotros proclamando su herejía ahí en forma abierta y clara, ¿sí? Alguien me decía una vez, si habéis oído hablar de este pastor hondureño, buena la prédica, él tiene que hacer buenas prédicas, porque si no se va a evidenciar. Entonces, pero es un falso maestro, es un falso profeta, ¿sí? Pedro nos dice en su segunda carta en 2:1 que estos hombres van a introducir encubiertamente herejías destructoras. En todo caso, el Señor nos enseña entonces que podemos mirar más allá de las sutilezas y descubrir el engaño. ¿Cómo? Por sus frutos los podéis reconocer, los van a reconocer, ¿sí? Así que no debemos asumir la posición del hombre simple que todo lo cree. Yo no, ¿sí? Que prefiere no evaluar. No, yo no evalúo nada, yo no juzgo nada, excepto aquello que es demasiado obvio. Pero por el otro lado tenemos el otro error de esos que confían plenamente en sus juicios. Y entonces creen que ellos tienen la capacidad de determinar con total certeza, sin ninguna equivocación, quién es un falso profeta y quién no. Y van por ahí colocando a todo el mundo en un casillero.
Ah, fulano de tal, falso profeta. Este pastor de falso, no, ese es verdadero profeta. Ellos son los que determinan. A todo el mundo lo colocan ahí en un casillero, sin tener el tiempo de hacer una evaluación concienzuda, objetiva. Ellos absuelven o condenan a todo el mundo con una facilidad espantosa. Ah, es que este tipo es arminiano. Él predica que la salvación se puede perder. Falso profeta. Que este tipo es calvinista, es reformado. Verdadero profeta. Andan en esa vuelta. Y el asunto no es tan simple. Tenemos que evitar ambos extremos. El extremo de aquel que no cree que debe juzgar nada y que cree que tiene la capacidad de juzgarlo todo infaliblemente. El caso, como ya lo hemos visto, es que el falso maestro habla en nombre de Dios, igual. ¿Qué dice Cristo en este sermón? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sí lo ven? Es en su nombre que lo hacen. Por eso cuando decimos, es en nombre de Cristo que... A ver. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé que jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no es hablar en el nombre de Dios o de Jesús que clasifica a un profeta como buen maestro. No es decir, así dice el Señor, así dice Jesús, no. Es la discrepancia entre lo que enseñan y lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? Lo que tilda esa enseñanza de falsa. Ahora es posible, ahora que hablaba mi esposa de eso, que nuestra falibilidad humana no solamente es posible, es realidad. Nos pasa. Que tú o yo o cualquier otra persona pudiera estar equivocado o esté equivocado en un punto X de la palabra. Estamos creciendo en la fe y estamos entendiendo, como decía Lady ahorita, pues empezamos sin saber nada y vamos aprendiendo, pero podemos estar equivocados. Pero eso no te clasifica o no me clasifica a mí como un falso maestro. Fíjense que el Señor no habla aquí de un fruto en singular, Él dice por sus frutos, ¿sí? En plural. Entonces, un hombre nunca debe ser juzgado por una actuación aislada, ¿sí? Debemos evaluar el carácter del hombre, aquí donde yo quiero llegar, que les dije al principio, con base en el patrón que manifiesta en su vida. Y yo quiero poner aquí un ejemplo bíblico. El apóstol Pedro, en un momento dado de su vida ya como apóstol, después de que Cristo regresa y resucita, se comportó como un hipócrita. Hasta el punto que Pablo tuvo que reprenderlo públicamente. Vayan a Gálatas 2, la carta de Pablo a los Gálatas. Al capítulo 2, ¿sí? Estamos hablando aquí del apóstol Pedro. Pedro. Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, que son los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Parece que Pablo no sabía que Pedro iba a ser el primer papa. Y no lo sabía porque Pedro nunca fue ni será el primer papa. Pero miren, el Espíritu Santo aquí tuvo la intención de dejar constancia de este desagradable suceso en la palabra para nuestra instrucción, porque Pedro era un apóstol del Señor. Pedro era un hombre fiel. Él se hizo apóstol por el Señor, pero en ese momento específico de su vida se dejó arrastrar por su temor. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Pedro era un hombre de Dios y que no era un falso maestro a pesar de lo que leímos aquí? No solo por el patrón de conducta que él manifestó a lo largo de toda su vida ahí en adelante, sino también por la forma en cómo él reaccionó ante la reprensión de Pablo. Pablo llegó después de Pedro. Pablo perseguía a la iglesia. Pedro fue uno de los apóstoles originales, de los discípulos que andaban con Jesús, de los que estuvieron más cerca en el corazón de Jesús. Y Pedro no dijo: ve, ¿y usted qué? ¿Qué me viene a decir a mí si yo llevo más años en el cristianismo que él? ¿Ustedes no han oído eso?
A mí me lo han dicho. Ay, Rodri, yo llevo toda mi vida en el cristianismo y sé muchas cosas. Él no dijo, yo anduve con Jesús. ¿Sí? No, Pedro aceptó con mansedumbre la reprensión de Pablo y no solo eso, más adelante en su segunda carta en 3:16, él se refiere a Pablo como nuestro amado hermano Pablo. ¿Sí? Eso es un hombre con mansedumbre, con humildad. ¿Sí? Su actuación en ese momento específico de Gálatas no anula todo lo que fue su vida antes y después de ese suceso. Por eso, habiendo visto todos estos frutos que nos permiten evaluar a los maestros de la palabra de Dios, hay un área en particular que tenemos que examinar finalmente. Son dos áreas que debemos examinar: la doctrina y el carácter. Su doctrina y su carácter. Ambas deben ser evaluadas para determinar si un hombre es o no un falso profeta, un falso maestro. ¿Sí? Examinar su doctrina y su carácter. Pero ya vimos suficiente sobre temas referentes a doctrinas de falsos profetas. Entonces ahora yo quiero recalcar el hecho, y esto es importante, que debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su personalidad. Lo mismo que debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su éxito aparente. La personalidad de un individuo puede ser muy atrayente y se viste con ropa los diseñadores de moda le ponen la ropa para que él salga muy atrayente en las prédicas. Y puede poseer características que no sean nada, o sea, que sean muy agradables. Pero eso no debe cegar nuestro entendimiento. Ay, pastor, pero es que se ve tan buena gente. ¿Sí? Y el tipo es tan gentil y ha sido tan amable conmigo. Le digo, un día yo estaba mal y él me ayudó. ¿Cómo puedo decir que es un falso profeta? Una persona que siempre te saluda con una sonrisa, pastor, tan buena gente que es. ¿Cómo yo voy a decir que este tipo es un falso profeta? Bueno, ¿qué es lo que esa persona enseña? ¿Es su enseñanza conforme a las Escrituras? ¿Sí o no? Eso es lo que debe determinar nuestro juicio. ¿Qué es lo que el tipo cree? ¿Qué es lo que él predica? ¿Sí? Y lo mismo podemos decir de los números, porque los árboles dan frutos, los malos y los buenos, dan muchos frutos. La pregunta que debemos hacernos es, la pregunta no es, ¿cuánta gente lo sigue? Es que, pastor, tiene una congregación de 16,000 personas, pastor. No, hermano, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que predica? ¿Cuál es el contenido de su credo y de su predicación? Porque aunque lo sigan 1,000,000 de personas, ¿sí? Como esas personas a las que me he referido, de estos predicadores de los que he hablado, si lo que dicen no es bíblico, es un falso profeta. Gálatas 1, devuélvanse allá a Gálatas 1, 8, 9. Mire, amados, miren, algunos dicen, ¿cómo puede ser, por ejemplo, la iglesia católica una iglesia apóstata, apartada de Dios? Si es una iglesia que tiene miles de millones de personas ahí, pues con todo y eso y sus miles de millones de personas, yo no tengo problema en declarar clara y contundentemente y abiertamente que la iglesia romana es una iglesia apóstata. Pastor, porque es que no siguen los lineamientos de la palabra de Dios y no predican el evangelio de la salvación por la fe sola, por Jesucristo solo. Entonces miren en Gálatas 1, del 8 al 9, lo que dice Pablo. Dice Pablo, ya lo habíamos visto en la clase pasada, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, repite Pablo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio el que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Pablo, aunque sea un ángel del cielo, aunque yo mismo venga y les predique otro evangelio, sea maldito. Amados, si vamos a obedecer lo que Cristo nuestro Señor nos ordena en el Sermón del Monte, entonces guardémonos de los falsos profetas. Tenemos que aprender a distinguir la doctrina de un hombre de su personalidad y del éxito aparente, porque es que ese hay que seguirlo, porque es que todo el mundo lo sigue. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? Entonces no solo debemos evaluar la doctrina de la persona, sino también su carácter. El falso maestro en un momento dado, como hemos dicho ya, puede dar un fruto que parece bueno. Una imitación del fruto verdadero. Pero ¿y qué de su vida? En sentido general, ¿su vida qué?
¿Refleja como un patrón de vida las características que el Señor enumera en las bienaventuranzas? Como las características que evidencian a los ciudadanos del reino. Entonces, cojamos la bienaventuranza porque estamos en el Sermón del Monte. ¿Qué dice Cristo? Bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres en espíritu. Eso es, bienaventurados aquellos que saben que espiritualmente no son nada, que no merecen nada y que no valen nada, y que solo pueden acogerse a la gracia y a la misericordia de Dios. Esos son. Ellos saben que espiritualmente son unos miserables, son pobres en espíritu. Entonces, ¿eso es lo que estos hombres están predicando? Miremos eso. ¿Eso es lo que ellos dicen acerca de ellos mismos? ¿O se creen semidioses como el pastor guatemalteco? ¿O se creen personas especiales? ¿Qué es lo que ellos creen? Bienaventurados los mansos, que son precisamente aquellos que, porque saben que no tienen nada que defender, no se andan defendiendo. Defienden con fiereza la verdad de Dios, como el apóstol Pablo lo hizo con Pedro, pero no se defienden a sí mismos. Eso es mansedumbre. Usan todo el poder que tienen para defender la gloria de Dios, no para defenderse ellos mismos. Son hombres mansos. Bienaventurados los que lloran ¿qué? Los que lloran su pecado y el pecado del mundo. No son personas que se creen impecables, no son personas que se creen infalibles, son personas que saben que delante de Dios han pecado y que están en pie delante de Él solo y únicamente por la gracia de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los puros de corazón. O sea, bienaventurados no los que tienen una lista que dicen, no, yo he hecho esto, yo hago esto, y esto no lo hago, y esto sí lo puedo hacer, y esto sí lo... No, son personas que cuando hacen lo que hacen, o dejan de hacer, lo hacen porque quieren agradar a Dios. Ellos no son puros externamente, son puros de corazón. Ese es el carácter que revela quién es y quién no es un hijo de Dios. Y cuando vamos a valorar a un profeta de Dios, ¿qué debemos ver? ¿Qué cree? ¿Quién es? ¿Qué predica? ¿Cómo vive? Casi que yo le he dicho a veces a mi esposa que nosotros, los que llegamos a ese punto en la iglesia de Cristo, que el Señor nos pone en estos lugares, debemos tener nuestra casa en vidrio, que seamos evidentes y que en nuestro mismo hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, dé testimonio de que si somos o no falsos delante de Cristo. Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, ya estamos al final del 7, es como un embudo. Nosotros comenzamos muy bien amplios y Cristo viene ahora, ¿qué hora es? Bueno, entonces, la puerta estrecha, el camino angosto, muchos los llamados, pocos los elegidos, guardaos de los falsos profetas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? No es hablar de Cristo que me entra al reino de los cielos, no es que Él viva diciendo gloria a Dios, aleluya, hermano, varón, siervo de Dios, no, eso no es lo que me entra al reino de los cielos, no es eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Cristo dice aquí en el versículo 21 para cerrar, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la marca distintiva del discipulado es obediencia, no palabrerías. Cualquiera puede hablar bonito, hay escuelas de oratoria, hay clases de predicación, hay clases de homilética, clases de cómo enseñar la Biblia. La marca distintiva del maestro verdadero es su obediencia. La marca distintiva del discípulo verdadero es su obediencia, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso no sale de los labios de un falso maestro. La santidad no se predica, la obediencia tampoco. ¿Qué se predica? Los beneficios, las bendiciones, las cosas que puedes desatar, la prosperidad que tú traes a tu vida, las veces que vas a pisotear demonios y satanás. Todo eso engrandece al hombre y lo llena de ego y lo infla, todas esas cosas. Y aquí dejamos este pedacito para cerrar al final. No hay aportes ahorita y preguntas porque estamos muy tarde, entonces vamos a orar. Bueno. Amado Señor, hoy venimos delante de ti y queremos darte gracias. Gracias por esta enseñanza del día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú colocando en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer para volverlo a escuchar. Porque es tan importante, Señor, y venimos a pedirte, enséñanos, Señor, a darnos ese discernimiento para poder identificar, Señor, qué es lo que debemos escuchar
Ayuda a nosotros tanto el querer como el hacer, para estar pegaditos de ti, Señor, de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Para que sea el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a través de esta palabra, tocando nuestra vida, transformándola, Señor. Para que cada día podamos ser más tú y menos nosotros.